Vamos a explicar la formación de imágenes en lentes delgadas a través del trazado de rayos de luz. El funcionamiento de una lente óptica se basa en las leyes de refracción, que hace variar la dirección de los rayos de luz al cambiar de medio. En este caso, los medios son el aire y el vidrio. Así, las lentes ópticas tienen la capacidad de refractar los rayos de luz que le llegan y formar una imagen. Vamos a ver en primer lugar las lentes convergentes. Estas son más gruesas por el centro que por los bordes. En el esquema lo representaremos con una línea vertical acabada en dos puntas. Las lentes convergentes concentran en un punto los rayos de luz que las atraviesan. Este punto es el foco F. El foco objeto F está situado a la izquierda y el foco imagen F' a la derecha. La distancia entre la lente y el foco se llama distancia focal y se representa con una F minúscula. Las lentes convergentes se llaman positivas porque su distancia focal imagen, la F' minúscula, es mayor que cero. Los centros de curvatura, la C, son los centros de las esferas que originan la lente. Están situados a una distancia doble de la distancia focal. Vamos a ver en qué consiste la formación de imágenes. Por convenio, siempre situaremos el objeto en el lado izquierdo de la lente y consideraremos que nosotros lo veremos desde el lado derecho. Supongamos un objeto que está lejano, es decir, situado más allá del foco. Primero vamos a ver un objeto lejano, muy lejano, que se encuentra más lejos que el centro de curvatura. Este objeto tiene un tamaño Y y está situado a una distancia S de la lente. A partir del objeto se lanza un rayo de luz hacia la lente. Al llegar a ella, y por efecto de la refracción, el rayo cambia de dirección y pasa por el foco imagen. Lanzamos otro rayo, que ahora va a pasar por el centro óptico. Ese es el centro geométrico de la lente, y tiene la característica de que todo rayo que pase por él no sufre ninguna desviación. Como vemos, ambos rayos se cruzan en un punto. La imagen se crea desde el eje óptico hasta ese punto de corte de los dos rayos. Tendrá un tamaño I' y estará situado a una distancia S'. Entonces, las características que tiene una imagen de un objeto lejano que se encuentra más allá del centro de curvatura es real porque está a la derecha de la lente, donde estamos nosotros. Invertida porque está al revés y de menor tamaño que el objeto. Vamos a poner ahora el objeto lejano sobre el centro de curvatura. Lanzaremos ambos rayos, el paralelo al eje óptico que llega a la lente y cruza por el foco imagen y el que pasa por el centro óptico. La imagen que se crea va a ser real e invertida por ser un objeto lejano, pero ahora de igual tamaño. Veamos ahora el objeto lejano que se encuentra entre el centro de curvatura y el foco. Al cruzarse los dos rayos, el resultado es una imagen real e invertida, como en los casos anteriores, pero ahora de mayor tamaño que el objeto. Si acercamos un poco más el objeto y lo colocamos sobre el foco, no se creará imagen, ya que los rayos no se cruzan sino que van paralelos. Por eso no vamos a representarlo. Y acercando un poco más el objeto, ese se convierte en un objeto cercano, porque está entre el foco y la lente. Trazamos ambos rayos y vemos que se alejan, por lo que trabajaremos con sus prolongaciones. La imagen se creará desde el eje óptico hasta el punto de corte de estas prolongaciones. Y el resultado será una imagen virtual, al estar en el lado negativo de la lente, derecha porque está de pie y de mayor tamaño que el objeto. Las lentes divergentes son más gruesas por los bordes que por el centro. En el esquema lo representaremos con una línea vertical acabada en dos puntas invertidas. En las lentes divergentes los focos están cambiados. El foco objeto F está situado a la derecha y el foco imagen F' a la izquierda. Lo mismo pasa con las distancias focales. Las lentes divergentes se llaman negativas porque su distancia focal imagen, la F minúscula prima, es menor que cero. Vamos a dibujar la imagen de un objeto lejano en una lente divergente. Por efecto de la refracción y al ser una lente divergente, cuando llega el rayo paralelo al eje, este se aleja, por lo que crearemos su prolongación. El rayo que pasa por el centro óptico no varía. Entonces la imagen será virtual, derecha y de menor tamaño.
Y en el caso de un objeto cercano, la imagen es igual, virtual, derecha y de menor tamaño. Por lo que llegamos a la conclusión de que la imagen en una lente divergente siempre será igual, independientemente de dónde esté situado el objeto. Como resumen, vemos que en las lentes convergentes, si el objeto es lejano, la imagen siempre será real invertida, pero variará su tamaño, que irá aumentando a medida que nos acerquemos al foco. Si el objeto es cercano, la imagen será virtual derecha y mayor. Para las lentes divergentes no se tendrá en cuenta la ubicación del objeto, ya que la imagen siempre será virtual derecha y menor. Para calcular la posición de la imagen utilizaremos la ecuación de Gauss, que nos dice que la inversa de la distancia focal-imagen es igual a la inversa de la distancia de la imagen menos la inversa de la distancia a la que está el objeto. Cuidado con los signos. Hay que tener en cuenta en qué lado están tanto el objeto como la imagen y que la distancia focal está en distinto lugar si la lente es convergente o divergente. Si queremos calcular el tamaño de la imagen, utilizaremos la ecuación del aumento lateral, que relaciona el cociente de los tamaños con el cociente de las distancias. Y finalmente, el concepto de potencia, que es la inversa de la distancia focal-imagen. Se mide en dioptrías o en metros a la -1.